Muy triste saber que este confinamiento, que debió haber sido un lugar de seguridad para nuestros niños, para todos, para las mujeres, para los hombres, se convirtió todo lo contrario, se convirtió en un arma para muchos agresores, muchos abusadores sexuales, porque ahora 24/7 estaban las víctimas conviviendo con los victimarios. Y entonces esto fue, pues, fue una bomba que estalló. Pues ya hay, por supuesto, una situación de fondo en nuestros hogares, en nuestras familias, que estalló durante la cuarentena. El Salmo 55:1 dice: escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. Por favor, escúchame y respóndeme, porque las dificultades me abruman. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz. Me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Mi corazón late en el pecho con fuerza. Me asalta el terror de la muerte. El miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Qué rápido me escaparía lejos de esta furiosa tormenta de odio. No es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, de ellos habría podido esconderme. En cambio, eres tú, mi par, mi compañero y amigo íntimo. Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. Justamente es dentro de nuestras casas donde están los peores enemigos. Desafortunadamente, el 90% de los niños que son violados, que son abusados, que son manoseados, que son maltratados, son violentados por personas que viven bajo el mismo techo. No son personas desconocidas, no son allá un extraño, son personas que están adentro. Igualmente, y la misma situación es con las mujeres. Y yo quiero que veamos un momentito el contexto en el que se da la violencia en nuestra sociedad. En primer lugar, de base, los que pueden ver patriarcado, o como decimos popularmente, el machismo. Y eso ha estado en nuestra psique, en el inconsciente colectivo, existe, es ahí, y hay formas visibles y formas invisibles en que se manifiesta esta sociedad patriarcal. Bueno, ustedes no pueden ver ahí las letritas, pero yo me voy a dar a la tarea de ponérselos en Facebook para que ustedes puedan revisar bien este triángulo. Formas sutiles, por ejemplo, bueno, vamos a empezar desde las formas explícitas, lo que se ve allá, el triangulito, como decimos, la punta del iceberg, el asesinato, el femicidio, tantas mujeres que son asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. Así es como se entiende el femicidio. ¿Por qué la asesinaron? Por ser mujer. Esa es la razón. La agresión física son cosas que se ven, una violación, el abuso sexual, amenazar, gritar, insultar. Todas esas son las formas explícitas y visibles que tenemos en nuestra sociedad acerca de la violencia. Pero también hay formas invisibles, como humillar, lo que se hace en privado, desvalorizar a la otra persona, ignorarle, hacerle la ley del silencio, despreciarle, hacer chantaje emocional. Si usted no hace esto, entonces tal y tal otra. Hay personas que tienen que esperarse hasta que su pareja esté de buen humor para poderle pedir permiso para ir a visitar a la mamá, por ejemplo. Eso es una forma de violencia. Culpabilizar. El humor sexista
cuánto humor sexista hay y cuánto lenguaje también sexista hay en nuestra sociedad. Y que se ve, por ejemplo, en la publicidad, se ve en los micromachismos, el hecho de controlar y de invisibilizar también a las poblaciones vulnerables. Les voy a decir una forma sencilla que ustedes probablemente no hayan pensado, pero que es una forma de invisibilizar. Por ejemplo, no estamos hablando solamente de mujeres, por ejemplo, a los niños. En un lugar, en una institución, llámese iglesia, como quiera que se llame, se construyen aulas para niños y los baños que ponen son para adultos. Eso se llama invisibilizar. ¿Quién puso esos baños? ¿Quién compró los baños? Probablemente un adulto con una visión adultocentrista. Pero no se está pensando en el otro, en las necesidades del otro. Ustedes conocen el refrán, mujer al volante. A ver, que sí se lo saben, ¿verdad? Bueno, eso es un tipo de humor, el refranero popular. La mujer en la casa y el hombre en la calle. Ese es otro dicho muy popular. Bueno, les podría aquí seguir diciendo un montón de ejemplos porque dichos sobran y bastan, pero el siguiente cuadrito nos muestra los diferentes tipos de violencia, que yo no los voy a definir porque yo sé que esto casi es conocimiento para todo mundo. La violencia física, la que se ve, la violencia psicológica, la que a veces se ve y a veces no se ve porque es muy sutil. La violencia sexual, la violencia económica y patrimonial, por ejemplo, de aquellas amas de casa que quizás no trabajan afuera y todas las mañanas tienen que por favor pedirle a su pareja que por favor me deje plata para la leche, que me deje plata para el pan, que me deje plata para hacer el almuerzo. Y si la caja de leche vale 515 colones, a la pulpería le deja 515 colones. Eso es un tipo de abuso, eso es un tipo de violencia económica, donde la otra persona siempre está jalando para atrás y como usted no trabaja, de ahí salada. Y a través del dinero se controlan a todas las personas dentro de ese núcleo familiar. La violencia patrimonial, lo que hacen muchas personas, no solamente hacia las mujeres, sino hacia los adultos mayores. El hijo o el nieto viene, abuelito, fírmeme aquí y fírmeme aquí, es que está firmando que le está pasando las propiedades a él. Y así muchos, pero muchísimos adultos mayores han perdido desde su pensión hasta sus propiedades por todo lo que han trabajado durante años. Eso se llama violencia patrimonial. Y la violencia simbólica, que la violencia simbólica describe una relación social donde el dominador ejerce una violencia indirecta o no física contra las personas dominadas. Y las personas dominadas ni siquiera son conscientes de esa práctica. Y así es como se convierten en cómplices de la persona que los está sometiendo. Para identificar esa violencia simbólica, primero hay que identificar que este tipo de violencia se ejerce a través de la publicidad, las letras de las canciones, del refranero, de los dichos populares, de los juegos de video, de las novelas, de las revistas o de las caricaturas. Díganme ustedes, ¿qué necesidad hay de poner a una mujer semidesnuda en un anuncio de llantas Firestone? Bueno, por poner una marca, ¿verdad? Pero es un ejemplo. ¿Qué necesidad hay? Como yo les decía antes, cuando hacíamos charlas para mujeres, una vez iban a hacer para hombres, iban a hacer una charla para hombres, iban a hablar de la tentación y adivinen a quién iban a poner en la publicidad. A una mujer. ¿Por qué? Porque se asocia a la mujer con la tentación y con lo malo. Eso es publicidad sexista. ¿Qué necesidad hay de que en un programa de baile nacional o internacional, no importa, siempre el bailarín sale bien vestido, como decimos, bien catrineado? Pero la bailarina siempre tiene que salir semidesnuda, como si fuera bailarina, pero de nightclub. ¿Por qué? ¿Por qué razón?
¿Por qué razón para vender hay que utilizar a la mujer como un objeto sexual? ¿Por qué razón la sociedad nos ha sometido a bueno, por ejemplo, ¿verdad? Dicen que el hombre entre más gordo, más autoridad y más guapo, ¿verdad? Pero Dios guarde la mujer se engorde, porque eso no, eso ya sí no se vería bonito. Bueno, esos son los conceptos de belleza que nos han inculcado socialmente y que pasan de una generación a otra. La siguiente filmina, díganme ustedes, por eso es importante sentarse adelante, ¿verdad? Para poder ver bien. Pero bueno, ¿qué ven ahí? Si es que ven. Y si no, la próxima vez se sienta más adelante. Todos los hombres adelante y las mujeres atrás, ahí parece que están como en una iglesia, ¿verdad? Los hombres adelante, tomados de las manos, bien catrineados. Hay un hombre con el micrófono, figura de autoridad, ¿verdad? Figura de la voz cantante, la llevo yo. Y atrás las mujeres, que generalmente en las iglesias son mayoría, las mujeres. Pero ¿quién toma las decisiones? Hombres. Eso es como pasa a nivel país. Unos pocos con dinero toman las decisiones por millones de gente sin dinero. ¿Usted a favor de quién creen que esas personas van a legislar y van a tomar decisiones? No va a ser a favor de los pobres. Los que estamos en posiciones de gobierno tenemos que tener la habilidad, la destreza, la capacidad de gobernar para todos y para todas. En mi caso, como pastora, yo tengo que saber que en esta congregación hay muchos niños, que en esta congregación hay adultos mayores, que en esta congregación mayoría son mujeres. Que en esta congregación no puedo tener una visión parcializada y solamente gobernar desde mi perspectiva de mujer. ¿Me doy a entender, hermanos? Eso sería violentar e invisibilizar a una gran mayoría dentro de la iglesia. Para muchos hombres es fácil gobernar. ¿Por qué? Porque no necesitan ganarse el puesto de líder ni el respeto de otros hombres. Hace un tiempo me contaba una amiga pastora que fue a una reunión de pastores y prácticamente solo ella estaba de mujer acompañando a su esposo, y ella también es pastora y también tiene un llamado. De hecho, actualmente ella está como pastora principal de la iglesia. Y fue a esa reunión de pastores, y al final de la reunión, pues ella participó de toda la reunión y de todo, y al final de la reunión dijo un pastor: bueno, ¿y ahora quién va a servir el almuerzo? Y otro pastor se volvió y dijo: de ahí la siervita, para eso vino. Y bueno, mi amiga no le dio la gana levantarse, ¿verdad? El que se levantó fue el esposo a servirle a los demás. Vean, hermanos, no se trata de quién sirve, porque la palabra del Señor dice que nosotros, así como Jesús, tenemos que servir y no ser servidos. Pero que por el solo hecho de que yo tenga un órgano sexual diferente al suyo, no quiere decir que yo tenga capacidades diferentes a las suyas en un sentido de roles sexistas. Entonces yo tengo más capacidad para servir un plato de comida que usted. Yo tengo más capacidad para en la iglesia dedicarme a hacer tamales. ¿Usted piensa que eso debería estar haciendo yo en lugar de estar aquí al frente? No creo, porque no me van a quedar muy bien los tamales. No es mi área. Pero quieren que les diga una cosa: sí hay sexismo y sí hay discriminación aún dentro de la iglesia. El día, hace casi un año, que a mí me pasaron la estafeta para ocupar el liderazgo principal de la congregación, un hermano se levantó y se fue enojado. Y ¿sabe una cosa? Si yo hubiera tenido un órgano sexual diferente, ese hermano no se hubiera levantado. Se levantó, y esa fue la única razón por la cual se levantó, y se fue enojado y no volvió. Pero gracias a Dios, que Dios, antes de llamarme al pastorado, no se fijó si yo era hombre o si yo era mujer. Gracias a Dios que Dios no se fija en eso para salvarte, ni para otorgarte dones. En Joel capítulo 2 dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No hace distinción por sexo. No dice que profetas solo pueden ser hombres o pastores solo pueden ser hombres.
Dice hombres y mujeres, Dios ha llamado sin discriminación. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Gracias a Dios por eso. Veamos, por ejemplo, algunos mitos que hay acerca de la violencia, porque hay muchos mitos y están muy metidos dentro de nuestra psique, dentro de nuestro lenguaje. Por ejemplo, mitos sobre la marginidad. Gente que dice, la violencia de género, o sea, la violencia contra la mujer, solo ocurre en familias o en personas con bajos recursos. Mentira. Yo he visto juezas que están en una situación de violencia intrafamiliar. La violencia de género se da más en países subdesarrollados, gente ignorante. No es así. Mitos de los varones que maltratan. Es que maltratan por celos. No, es que los maltratadores son enfermos mentales. Es porque consumen alcohol o drogas y eso los pone como locos. Bueno, puede ser que el alcohol y las drogas y los celos y la enfermedad mental sea un elemento que sume, pero hay personas que no son ni enfermos mentales, ni usan drogas, ni es por motivo de celos que maltratan. Maltratan porque así lo aprendieron y así lo quieren hacer. No lo han desaprendido. Mitos sobre las mujeres maltratadas. Bueno, algunas tienen más probabilidades de ser maltratadas. No, todas las mujeres estamos expuestas al maltrato. Es muy diferente, se lo puedo asegurar, que usted, bueno, lo veo en mi casa, mi hijo puede salir a correr a las 5 de la mañana o 6 de la mañana o 5 de la tarde, ahí por mi casa, ahí para esa cuesta ahí para arriba, mi hijo va y viene sin ningún problema. Créame, yo ya desistí de hacer eso. A mi hijo nadie le va a decir cochinadas en la casa, en la calle. Bueno, en la casa tampoco. A mi hijo ningún carro le va a parar. Él ahí corriendo y el carro ahí parando y pitándole. Eso no le pasa a él. Hace poco me pasó una experiencia en el bus. Yo entré y no les voy a contar toda la descripción gráfica de lo que me pasó. Que cuente, dice aquel, ¿verdad? Pero la cosa es que la reacción de un señor que estaba ahí fue muy evidente, muy obvia, muy vulgar. Y yo, bueno, cuando yo vi eso, yo simplemente me quedé en la primera silla que me encontré, ¿verdad? Y ahí me quedé y luego me bajé. Pero el punto es que yo me puse a pensar, yo soy una mujer de 50 años. A mí me vale que ese señor haya hecho eso. Pero, ¿qué tal que en lugar de una señora de 50 años se hubiera subido al bus una niña de 13 años que va para el colegio? Porque esos son los buses que toman las niñas de 13 años que van para el colegio. ¿Perdón? Ajá. Claro. Bueno, imagínense, lo que está contando para los que están en Facebook, lo que está contando aquí mi amiga es que el hijo de ella, que es un menor de edad, se sentó en el último asiento y un hombre cerca de él empezó a masturbarse. Entonces vean, estas situaciones son situaciones que vivimos las mujeres a diario. Bueno, en este caso fue un adolescente, pero las mujeres, esto es el pan diario de cada día. Es muy diferente que la forma en que un hombre se desenvuelve, que un hombre es pastor y puede ir a una reunión de pastores y nadie lo va a discriminar por ser hombre. Pero las mujeres no somos bien aceptadas en todos los círculos sociales. Hay personas que dicen, bueno, es que si esa mujer es maltratada y no se va, es porque le gusta que le den. Algo habrá hecho para provocar la violencia. Todo eso son mentiras, son mitos que nos hemos querido creer para justificar la violencia dentro de nuestra sociedad. La violencia psicológica no es tan grave como la física. Solo porque le dice estúpida. Solo porque le dice que no sirve para nada. La violencia psicológica es igual de dañina para una persona. Las mujeres y los hombres maltratan por igual. No es verdad. Está comprobado y estadísticamente hablando, 90% del maltrato es del hombre hacia la mujer, no es al revés.
Esa es la realidad, aunque no la queramos ver. La violencia de género no es un fenómeno puntual y localizado. Ay, excepcionalmente aquí en la iglesia apareció una situación. No, ¿saben por qué no es excepcional? No es excepcional, porque afuera de la iglesia como adentro de la iglesia es la misma estadística. No hay ninguna diferencia, lamentablemente. Los hombres, estos son mitos negacionistas, los hombres son tan víctimas como las mujeres. No, no, no es 50 y 50, es 90. Es 90 y resto por ciento. De ese 10% que no estoy incluyendo, hay niños, hay niñas. Entonces quiere decir que la violencia contra los hombres todavía sería menor. La mayoría de las mujeres, la mayoría de las denuncias que hacen las mujeres son falsas. Esos son mitos que nos quieren poner una venda en los ojos para no ver. La siguiente filmina es acerca de estos círculos que están acá, porque vean, cuando nosotros vemos una mujer que está siendo maltratada, un niño que está siendo abusado, nosotros no podemos solo ver el microsistema, es muy importante ver el microsistema, es todo lo que es esa persona, su historia personal, si ya había sido abusada, si tenía un padre machista y luego viene y se junta con un hombre machista o un hombre alcohólico. ¿Cuánto autoritarismo había en las relaciones familiares de esa persona? ¿Cómo está la estima de esa persona? Etcétera, etcétera. Pero alrededor de esa persona hay una serie de situaciones también. Por ejemplo, si esta no es la primera vez que victimizan a esta persona, si esta persona está en una situación de desempleo, si está en una situación migratoria, si está en una situación de aislamiento social, si aparte de eso, las veces que ha sido violentada, el maltratador ha quedado impune, si además de maltrato hay alcoholismo, hay adicciones, etcétera, etcétera. Y el otro círculo más afuera son todos los ámbitos judiciales, las instituciones educativas, la legislación también a favor o no hacer en estas situaciones. Las instituciones religiosas, los medios de comunicación, como esos medios de comunicación también tienen muchas veces modelos violentos y modelos que también promueven de alguna manera la violencia. Y alrededor de eso, en otro círculo más amplio, están las leyes, las concepciones acerca del poder y de la obediencia, los mitos que hay, que ya les dije algunos, ¿verdad? Los roles que se asignan familiarmente, qué debe hacer la mujer, qué debe hacer el hombre, que eso desde niños, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de Paco y Lola, mi mamá me mima, mi mamá me ama, mi mamá amasa la masa, mientras papá lee el periódico en la sala. Bueno, ese era Paco y Lola, ¿verdad? Y así sucesivamente, o sea, esto es algo que ya está en nuestra conciencia. Estereotipos sociales, pero no tenemos que ver solamente a la persona, porque la siguiente filmina es el mismo circulito, pero que nos explica cómo nosotros estamos también atravesados, así esas flechas que están ahí, estamos atravesados por el patriarcado, estamos ahora atravesados por el confinamiento obligatorio. O sea, entendamos, una niña de 10 años, de 8 años, que vive con su padrastro, que ahorita en cuarentena está sin trabajo, está desempleado, y ahora ella está 24/7 con ese abusador. Y la situación de estrés y la situación de desempleo y etcétera, que se suma a la violencia y a la tensión dentro del hogar. Estamos atravesados por el género, si soy una mujer o si soy un hombre. Actualmente, hace una semana, 2 semanas, me llamó una trabajadora social del INAMU preguntándome si nosotros como asociación, como iglesia, podíamos ayudar a una muchacha de 22 años, con 2 niños, extranjera, sin documentación, que fue rescatada de la violencia doméstica porque la iban a matar, a ella y a sus 2 niños, por su pareja.
Y usted me dice, pero es que de ahí, una güila, 22 años y ya tiene un hijo de 4 años. Una chiquilla, ¿cómo se meten con esos hombres? No, no se metió. A ella la vendieron cuando era una niña, sus propios padres la vendieron a un hombre 15 años mayor que ella. No podemos juzgar tan fácilmente. Es muy fácil señalar. Es muy fácil decir, de ahí, si está ahí es porque le gusta, voy a pedirle a Esther que pase. Pero ¿saben qué, hermanos? Esto va más allá de lo que usted y yo podemos ver. Tenemos nosotros que hacer conciencia. Yo no sé, yo le dije a la trabajadora social, vea, lo que nosotros le podemos ofrecer, no le podemos ofrecer un trabajo, porque aquí la única que está metida en un trabajo hasta en planilla soy yo. Después de eso nosotros hemos tenido que recortar todo y a todos. Hemos tenido que hacer de tripas chorizo para sobrevivir esta pandemia. Pero tenemos un container que ahorita está desocupado, que está ahí, que es el que se usa para consejerías. Ahorita está desocupado, que podríamos convertirlo en un apartamento, pero hace falta ponerle un baño. Hace falta pintarlo por dentro. Por fuera los jóvenes lo pintaron, pero hace falta acondicionarlo por dentro, ponerle una cocineta para que por lo menos por unos meses esta persona ya no puede estar más en el albergue del INAMO. Ahí tienen que estar solamente 3 meses y ella lleva ahí como desde principio de año. Entonces necesita un lugar. Es una gran responsabilidad. Pero yo creo que a eso nos llamó el Señor como iglesia. Primero hacer una diferencia, levantar la voz por aquellas personas que no tienen voz, pero también ayudar de una manera práctica. Esther va a compartir con nosotros un testimonio de su vida en 5 minutos, así es que la escuchamos, Esther. Buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Esther Corella. Yo tengo ya casi, 9 años de estar aquí en CCA. Hoy yo quiero testificarles del poder que tiene el Señor para restaurar las vidas de las personas, para restaurar el daño que nos hacen otras personas, aún inclusive antes de nacer. Yo soy una testigo casi de todas las clases de violencia. Desde antes de nacer fui una niña no deseada. Mis padres siempre me culpaban por sus problemas. Cada vez que ellos discutían o tenían un problema, yo escuchaba un final de por su culpa estoy viviendo este infierno, por su culpa estoy metido en este matrimonio. Porque ellos se vieron obligados o los obligaron a casarse para cubrir la responsabilidad de mi nacimiento. En mi infancia sufrí mucho maltrato, soy una persona con déficit atencional grave. Entonces, en mi tiempo, mi familia casi que, mejor dicho, que separaban solo como el inteligente y el tonto, ¿verdad? El que no servía para nada, el que no se aprendía las cosas, el que no le iba bien en la escuela y la que sí le iba bien, que era mi hermana. Entonces sufrí mucha violencia psicológica por esa parte. Mis papás me decían a mí que como yo era tan lerda, que como yo era tan tonta, que yo era tan inútil, lo único que me iba a rescatar la vida a mí era que me casara con un hombre y que me mantuviera para toda la vida, porque yo nunca iba a servir para nada, que nunca iba a aprender nada, ni iba a hacer nada. Siempre existían las constantes comparaciones entre mi hermana y yo. Perdón. Cuando cumplí 8 años, fui abusada por un tío. Eso marcó mucho mi vida. Aparte de ya la agresión que existía en mi casa hacia mi persona, también tenía que cargar con el abuso que quedó en silencio, porque como era un familiar,
Entonces todo quedó en silencio y yo sufrí muchas pesadillas en la noche, inclusive no podía dormir si no dormía boca abajo, porque yo creía que durmiendo boca abajo yo me sentía segura. No podía tener amigos, no podía tener amigas, no podía salir a jugar. Cuando pedíamos permiso mi hermana y yo para salir a jugar, nos decían que no constantemente, hasta que mis padres terminaron pintando las ventanas para que nosotros no viéramos otros niños afuera y no pidiéramos permiso. A duras penas fui a la escuela y hasta el último día que yo asistí a la escuela mi mamá no me dejó sola ni un solo minuto, no me dejó compartir con nadie. A mis 16 años mi papá murió, y cuando mi papá murió, tiempo después mi mamá decidió rehacer su vida con una persona a la que terminó abusando de mí nuevamente. Me perseguía constantemente, se me metía al baño y siempre era el mismo problema. Igual mi mamá se quedó callada al saber la situación. Entonces yo decidí irme de la casa a mis 17 años. De ahí, ignorante a un mundo al que me daría más dolor y que me daría más violencia. No sabía nada, no sabía hacer nada, no sabía trabajar en nada, no sabía, ni tan siquiera sabía que se pagaba dinero por subirse al bus. O sea, yo viví y crecí en una burbuja y yo no tenía conocimiento ni de los peligros que a mí me iban a acontecer a futuramente. Llena de culpas, de inseguridad, de temor, de incertidumbre, yo fui caminando así por el mundo como una errante. Me dediqué a trabajar en bares. De ahí en adelante para mí la vida era solo día a día un subsistir, un sálvese quien pueda. Llegué al punto de consumir licor hasta caer todos los días. A los 20 años tuve a mi primera hija. Cuando yo la tuve a ella, pasaron circunstancias muy difíciles, y al tiempo mi mamá me engañó, me la quitó, me hizo firmar un documento que no leí, y el documento era la adopción de mi hija. Me separó de ella, no me dejó verla durante muchos años. Aún acarreaba esto más dolor, porque para mí significaba más dolor todavía. Entonces me hundí más en el licor, y consumiendo licor todos los días y en ese mundo conocí otra persona a la que con el paso del tiempo yo volví a quedar embarazada. Perdí los bebés por una golpiza de él. Esta persona a mí me obligaba a seguir trabajando en bares para aprovecharse de mí y de lo que yo ganaba. Después de esa pérdida volví a quedar en la calle otra vez y volví a hacer lo único que sabía hacer, trabajar en bares. Ahí volví a tener otra relación en la que duré 10 años. Tuve 3 hijos con esta pareja. Él me encerraba. Cuando nosotros empezamos a vivir juntos, consumíamos los dos, y con el tiempo decidimos ya quedarnos juntos, y él me encerró en una casa porque él decía que la mujer era de la casa y que tenía que quedarse en la casa y que él iba a proveer todo lo que yo necesitara. Con el tiempo yo no sabía, perdí la noción de todo por estar encerrada ahí en una casa. Yo no podía visitar mi familia. Si él no iba conmigo, yo no podía salir a ninguna parte. Era una persona que
que era muy agresora. Fui violada por él también. Y en el transcurso del tiempo me amenazaba constantemente. Cuando yo intentaba ir a la iglesia y él se daba cuenta de que yo iba a la iglesia, y cuando él venía me pegaba, me obligó a salirme de la iglesia y no me dejaba nada, no me dejaba hacer nada. Entonces yo, cansada de esa situación, intentaba irme, pero él me amenazaba, me tiraba a la calle, me dejaba dormir afuera. Perdón, varias veces quedé durmiendo afuera y me decía: usted se va, pero no se lleva a los chiquitos. Se va usted. Vaya, busque su familia. ¿Dónde está su familia? Usted no tiene el apoyo de su mamá. Usted no tiene el apoyo de nadie. Usted me tiene solo a mí. Yo soy el único que le puede dar a usted una casa. Soy el único que le puede dar de comer. Soy el único que le puede dar estabilidad. Usted no depende de nadie más que de mí. Entonces, en el momento en el que yo sentía que yo iba a perder a mis hijos nuevamente, yo decía: Señor, yo no puedo aguantar perder un hijo más. Y me devolvía, me quedaba callada. Así duré 10 años, hasta que un día le pedí a Dios que me diera las fuerzas para yo salir de ahí, y huí, como si estuviera cometiendo el delito más grande del mundo, como si hubiera matado a una persona. Yo salí huyendo con mis hijos y me le desaparecí. Entonces ahí yo me vi nuevamente chocando contra el mundo, sin trabajo, con 3 niños, rodando otra vez. Yo le dije al Señor que yo me sentía como una planta cuando la sacaban de la tierra, que tenía mis raíces en el aire, que yo necesitaba que Él me ayudara. Y de verdad, el Señor fue pronto en contestar esa oración. Dios restauró mi vida. Hace 9 años yo llegué aquí a CCA, conocí a doña Ruth, conocí a la pastora, y ellos empezaron a darme la mano. Y hasta la fecha, como yo decía ayer, si hay una palabra que a mí me define, es restauración. Yo sé que no he alcanzado, y como decía el apóstol, yo sé que todo no lo he alcanzado, que aún me falta mucho. Sé que he vivido muchas cosas, pero yo le doy gracias a Dios por eso. Yo estoy muy agradecida con el Señor, porque Él restauró mi vida completamente. Ha sido una 50-50, entregarle a Dios y Él ayudarme a mí. Porque si usted no le entrega a Dios sus áreas difíciles, si usted no le entrega al Señor su carácter, su dolor, si usted no decide caminar por el camino del perdón, usted va a seguir igual aunque usted venga a la iglesia. Dios restauró, Dios me llevó por el camino de la restauración, pero yo decidí entregarle a Él lo que tuviera que entregarle, aunque me doliera. Mis hijos iban por el mismo camino, yo era agresora con ellos. Ellos también se llevaban muchas palizas de mi parte. Yo decidí cambiar. Obviamente, ¿verdad? Recibía jalones de orejas que los acepté. Los acepté porque sabía que yo tenía que cambiar eso, que estaba mal. Hasta 3 horas, ¿verdad, pastora? 3 horas. Me llamó un día 3 horas. Pasó ella en el teléfono diciéndome: ¿cómo puede ser posible que usted haga eso con sus hijos? Está mal. Y empecé a cambiar y empecé a dar cambios. Les di a ellos el poder de que me dijeran: espérese, mamá, usted está gritando. Espérese, mamá, lo que usted está diciendo está mal. Ellos fueron el termómetro que me ayudaron a mí a cambiar. Dios me dio un esposo en
el que me dio libertad de hacer, de ir, de venir, el que me dio confianza, el que me ayudó a salir de muchos miedos y de muchas inseguridades. Hoy en día todos servimos al Señor con amor. Ya mis hijos están grandes. ¿Y qué puedo decir? Tengo una familia hermosa. Vivo a la par de mis suegros. Para mí mi suegra es como mi mamá. Dios ha repuesto todas las cosas. Cuando yo escucho que Dios le dio a Job y le repuso sus hijos y le repuso todo, yo digo, yo me siento como Job. Dios ha repuesto la relación con mi hija. La mayor es hermosa. Ella volvió a mí. Arreglamos todas las cosas. Ella se dio cuenta de todas las cosas. Y hoy en día nos llevamos bien. Mi esposo traía 2 hijas hermosas. Hasta más me dio de lo que yo merecía. Y para mí que ellas me digan mami a mí es un orgullo. El que yo pueda ayudarlas a ellas es un orgullo. No soy perfecta. Yo sé que tengo mis cosas todavía que cambiar, pero en este camino voy. Y como yo decía anoche, el Señor me trajo, me sacó de la oscuridad, me sentó en la mesa del alfarero y empezó a moldearme. Y en el moldeo de lo que hoy soy, yo le digo, Señor, me gusta cómo estoy quedando, porque estoy quedando en tus manos nuevamente hermosa. Gloria a Dios. Qué lindo testimonio. Póngalo a mi derecha. Le damos un fuerte aplauso a Esther por ser tan valiente, por compartir este testimonio de vida. En verdad, eres una mujer admirable y bendecimos al Señor por todo lo que nos dice a través de este testimonio, es que sí hay esperanza. Hay esperanza para la víctima, pero también hay esperanza para aquellos que han sido victimarios, como en el caso de Esther, ¿verdad? Reproduciendo la violencia que ella había recibido también contra sus hijos. Todos podemos salir de esta situación. Voy a pedirles a los chicos que me pongan la filmina de femicidio. El femicidio es como una punta del iceberg. Quiero enseñarles esto que dice que en Costa Rica, de marzo a noviembre del año 2020, o sea, apenas esos 6 meses por ahí, 53 asesinatos violentos contra mujeres. 9 de los cuales fueron clasificados como femicidios. El femicidio es el asesinato intencional de una mujer por el solo hecho de ser mujer. Denuncias de marzo a julio. Hubieron 49.160 denuncias de violencia. Solo de marzo a julio. Marzo, junio, julio. 3 meses nada más. Más de casi 50,000 personas pusieron denuncias, y eso las que pusieron las denuncias por violencia, ¿verdad? ¿Cuántas no se atreven ni siquiera a poner una denuncia? Son la mayoría. Muchas de esas denuncias por incumplimiento de medidas de protección, casi 5,000 denuncias por esto, por amenazas 1,361, por delitos sexuales 26,027 denuncias por delitos sexuales. 10,000 llamadas al 911 por violencia. Violencia doméstica, denuncias 17,066. Vean, este otro mapa que les quiero enseñar es el mapa de cómo ha crecido la iglesia evangélica en América Latina. En los últimos años hemos visto crecer una gran cantidad de nuevos feligreses, de nuevos evangélicos que se convierten de otras religiones a Cristo. Y esto es algo que nos anima, que nos bendice, que nos da mucha alegría, pero saben que al mismo tiempo, la siguiente filmina dice, se predica un mensaje que llama a los hombres y a las mujeres al arrepentimiento y a la nueva vida en Cristo. Y está bien, gloria a Dios por eso, pero la pregunta es, hermanos, ¿está siendo la iglesia relevante cuando dentro de nuestras iglesias la estadística de violencia es igual que fuera de la iglesia? No es pecado la indiferencia,
No es pecado esa indiferencia cómoda ante el sufrimiento de nuestra gente o de ciertos sectores olvidados. Vean, cuando una sobrina, cuando una niña, cuando una vecinita o una familia vecina, usted se da cuenta que ahí se oyen que están maltratando a los niños, etcétera. Nosotros no nos podemos quedar callados. Nosotros tenemos que ser verdadera luz en esta sociedad, y la iglesia necesitamos, nosotros como iglesia, levantar una voz profética, porque para eso nos puso el Señor como levadura en medio de la masa, para hacer una diferencia en nuestra sociedad. Ay, es que me voy a meter en problemas. Sí, puede ser que sí, pero créame que es mejor tener un problema de ese tipo a que usted llegue al cielo y tenga un serio problema con Dios. Porque cuando Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento, le decía, por ejemplo, a los soldados, sí, arrepiéntanse y vengan, yo los voy a bautizar, pero ustedes tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y les daba por donde más les dolía, porque les decía, no exijan nada a cambio, no sobornen y no extorsionen a la gente para que les dé mordidas, no estén contentos con su salario, ¿verdad? Y los guardas, ¿verdad? Ay, no, ¿verdad? Ya no me gustó. Pero eso es el cristianismo, es hacer un cambio, que haya un cambio desde adentro hacia afuera. Dentro de las comunidades de fe, bueno, esa imagen de las comunidades de fe es todo lo que nosotros podemos hacer como iglesia. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Desde empezar a cambiar nuestro lenguaje. Vean, les voy a decir, alguien podría decir aquí, ay, pero como eso es que es una ridiculez decir hijes en lugar de hijos o hijas. Qué ridiculez decir hermanes. Bueno, buenos días hermanes, ¿verdad? Pero generalmente nosotros decimos buenos días hermanos. Bueno, en mi caso no, yo siempre digo buenos días hermanas, buenos días hermanos. Nada cuesta. ¿Sabe qué es lo que pasa? En detalles tan pequeños estamos invisibilizando a una población. Si yo aquí, sabiendo que también hay niños, solo saludo a los adultos, estoy invisibilizando a los niños. Yo tengo que saludar a todos, yo tengo que eso es muy feo. No sé si ustedes se acuerdan cuando usted estaba niño y los adultos llegaban y saludaban a los adultos y hola, ¿cómo están? Y el niño ahí, ¿verdad? Pegado de la mamá esperando que lo saludaran y nunca lo volvieron ni siquiera a ver. Eso es invisibilizar a una persona. Otro problema y otra cosa que tenemos que cambiar es la interpretación bíblica que se hace de muchos textos, donde simplemente agarramos el texto bíblico y lo adaptamos a nuestro machismo, a nuestra filosofía, a nuestros mitos, a nuestros conceptos erróneos. Tenemos que aprender y crecer, por eso es la importancia de ser discipulado, para que usted aprenda de la palabra del Señor, entender en qué contexto se escribió la Biblia. La Biblia no es un libro machista, la Biblia se escribió en un contexto machista, en el contexto del Medio Oriente, donde hasta el momento, en pleno siglo XXI, las mujeres son un objeto, nada más. Ni siquiera se les puede ver los ojos. Nada, absolutamente nada. No tienen ni voz, ni voto, ni nada. Son un simple objeto para uso de los hombres. En ese contexto se escribió la Biblia. Y el evangelio que Cristo vino a traer es un evangelio revolucionario. Y nosotros como iglesia tenemos que ser revolucionarios. Si usted piensa, como les decía yo ahora, que las mujeres de la iglesia aquí tenemos que dedicarnos a hacer los tamales, yo bendigo la vida de Chico Navas, porque es uno de los maestros de niños que tiene años de ser maestro de niños. Pero casi siempre maestros de niños, las mujeres maestras, ¿verdad? Porque ese es el rol, cuiden a los chiquitos. Como no los cuidan en la casa, entonces tras de todo venga a cuidarlos aquí también. Cocinar, ¿quién cocina? Las mujeres, por supuesto. No, hermanos, ¿quién ocupa lugares de liderazgo? Los hombres. Nosotros tenemos que cambiar, tenemos que ser una iglesia diferente, dejar a un lado esos estereotipos, dejar a un lado el desconocimiento. Por eso estamos predicando de eso, para que usted no tenga desconocimiento.
Una mujer que era fuertemente agredida por su esposo, cristiano los dos dentro de la iglesia, llegó donde el pastor y le dijo: pastor, ya yo no aguanto más, véame. Se quita los anteojos y le muestra los ojos amoratados. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Ya no soporto más la violencia de mi esposo. Cuando se enoja, arremete contra mí, contra mis hijos, contra todos. Los niños están amedrentados, ni siquiera quieren hablar del terror que le tienen. Y el pastor le dijo: hermana, usted hizo un pacto con Dios y la Biblia dice que cuando nos casamos es hasta que la muerte los separe. Efectivamente, meses después la muerte los separó porque este hombre mató a esa mujer. Eso no es bíblico, eso no es de Dios. Antes de crearte esposa, de darte ese maravilloso rol en tu vida, Dios te hizo ser humano, mujer con dignidad, y nada ni nadie debería de venir a estropear y a dañar la dignidad que usted tiene como ser humano. Usted fue hecha a imagen de Dios. Usted merece respeto, pero también usted necesita dar respeto. Tenemos que verdaderamente, hermanos, hacer un cambio. Porque sí es pecado no ser la voz de las víctimas que no tienen voz. De esas chiquitas que a veces llegan y nos dicen: es que esto me está pasando, que los vemos esos cambios tan radicales de comportamiento. No se quede callado, no se haga el de la vista gorda. Ay, es que es mi hermano mayor. Bueno, puede ser su hermano mayor, pero si es un hombre que está abusando a una niña, eso es un crimen y tiene que ser denunciado. Y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de denunciar. Ay, me voy a meter en un problema, voy a tener que ir ahí. Sí, va a tener que ir tal vez. Bueno, también hay formas anónimas de ayudar. Pero tenemos que ser valientes, hermanos, porque para eso la palabra del Señor dice que tenemos que ser valientes, ¿o no? O tenemos que estar llenos del espíritu de cobardía. ¿Qué hace usted cuando se da cuenta que su vecino le pega a la mujer? Que la sobrina le cuenta que un familiar la ha manoseado, que usted escucha los gritos y los insultos de una mamá hacia un niño pequeño en plena calle quizás. Tenemos que hacer algo. Yo les puedo contar anécdotas de mi vida personal donde sí me he metido en problemas, pero no me arrepiento de ninguno de esos, porque sé que delante de Dios voy a tener que dar cuenta. Y yo no voy a ser cómplice de estas cosas. En Isaías 58, el Señor dice claramente cuál es la clase de ayuno que Él quería. No religiosidad. No de guardar el ayuno aquí, de venir a la iglesia, de dar mi diezmo y mi ofrenda. Todo eso está muy bien. Pero lo que Dios quiere son hechos concretos. Y dice en Isaías 51 que ustedes den en libertad a los que están encarcelados injustamente. Que dejen en libertad a los oprimidos, que suelten las cadenas que atan a la gente, que compartan su pan con el hambriento, que den refugio en su hogar, que le den ropa a los que la necesitan. Y dice: entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria de Dios. Si usted, que es hijo de un Dios justo, no es una persona justa, ¿qué esperanza tiene nuestro mundo? Si nosotros no establecemos y no alzamos la voz por la injusticia, entonces, hermanos, ¿quién lo va a hacer? Si somos nosotros los responsables, así como lo hacía Jesús. Como seguidores de Jesús debemos de ser una voz profética al flagelo de la violencia y exigir justicia por tantos homicidios. Vean, hermanos, tristemente en América Latina, demasiados jóvenes evangélicos que antes estaban en las iglesias decidieron unirse a pandillas, decidieron unirse a guerrillas, porque consideraban que las guerrillas hacían algo más relevante que las iglesias por la sociedad. Y hoy no quieren formar parte de esa iglesia indiferente e irrelevante socialmente.